están ingresando en la sala de espera de el Zoom. Sigue entrando gente. Vamos a esperar unos breves minutitos hasta que se terminen de sumar las últimas personas para dar inicio. A más tardar el 7 minutos arrancamos. Le damos la bienvenida a Ailén, a Blanqui, a Sami y a Dani. Espero que esté bueno el tecito, Sami, a la tía Clau, a nuestro tesorero, a nuestro presidente honorario, hasta a nuestro querido secretario administrativo, el señor Guillermo Cordo, a el exponente de la tarde de hoy, nada más ni nada menos que el gran Joaquín Kirchner, ex percusionista y actual percusionista honorario de la banda Klezmer. Me jubilaste. Y te estamos esperando a que vuelvas. Bien, estamos admitiendo a las distintas personas que se suman. Por suerte, la plataforma Zoom no tiene límite, porque está estallando la sala. ¿Sí? Acá miembros de la banda Klezmer expresan lo mucho que se extraña tu participación, querido Joaquín. Bien. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Ya no queda gente por admitir, por lo menos a los y las puntuales. Así que vamos a, antes que nada, darles la bienvenida a este evento del famoso Café Político del Masnordó, titulado Conflicto Palestino-Israelí, una aproximación desde las identidades, ¿sí? En la tarde de hoy, quien nos va a estar compartiendo su opinión, su mirada, es Joaquín Kirchner, licenciado en Historia del ONLP, maestrando en Asuntos de Medio Oriente en el Colegio de México. Joaco es, además, como ya dijimos, percusionista oficial de la banda Klezmer de Masnordó. Es docente en escuela y seminario de nuestra casa, del Max Nordó, y a pedido explícito pincha rata y bilardista. La lógica, ¿sí? Mientras seguimos admitiendo personas, ¿sí? La lógica y el funcionamiento de la charla de hoy, ¿sí? Es una charla expositiva, a diferencia de otros encuentros que tendremos y que hemos tenido. No es un conversatorio, no es un debate. Queremos que Joaquín nos dé su mirada acerca de este aspecto tan particular del conflicto. Y va a funcionar de la siguiente manera: Joaco nos va a exponer en 30 a 40 minutos los distintos puntos claves que quiere compartir con nosotros y con nosotras, y durante los últimos 15-20 minutos vamos a realizar las preguntas. ¿De qué forma? Con Damián Brumer, acá organizador del evento, tanto Dami como yo, como Costi, que estamos laburando en este evento, somos miembros de la comisión directiva del club. Ustedes van a ir anotando todas las preguntas que se les ocurran en el chat, ¿sí? Voy a poner un ejemplo como ZZZ en el chat. Van a hacer sus preguntas en el chat del Zoom, ¿sí? Y con Damián las vamos a ir recopilando,
y al final haremos las preguntas a Joaco, ¿sí? Las iremos recopilando para evitar preguntas repetidas, para que Joaco no tenga que leer el chat. Así que tanto la gente de Facebook como la de Zoom, en el chat o en los comentarios van a hacer sus preguntas. Les pedimos y les recomendamos que sean preguntas concisas, que vayan a buscar la opinión de Joaquín en algún tema en particular, o dato que quieran preguntarle, algún punto de vista, pero que sea lo más concreta, corta y concisa y directa posible. Así que sin más, Joaco, si vos estás listo, el resto vos están muteados, compartiendo acá nuestras caras vía pantalla. Te damos lugar, ya siendo 6:10, y agradeciéndote de recontra antemano la buena onda y las ganas de compartir con nosotros, con el Max, tu punto de vista. Así que un abrazo y estamos escuchando. Bueno, ¿se me escucha bien? Sí. Gracias, gracias por la presentación, gracias también por la invitación. Para mí siempre está buenísimo tomar alguna iniciativa en el club. Después de años de dar clase también está bueno acceder a otros espacios dentro de la institución, y también es una actividad que excede al club, así que también está bueno. Todo esto surgió a partir de esta iniciativa. Estuvimos charlando con Mati, con Dami, la necesidad de discutir y volver a la cuestión del conflicto palestino-israelí, que es un tema por demás complejo y complicado, que es muy difícil de abordar. Y la verdad que en un café político de 40 minutos siempre es muy difícil encontrar o solucionar o saldar todas las preguntas y todos los debates que recorren la cuestión. Así que se nos ocurrió trabajar por lo menos algunos de los vectores de análisis que creo yo son de los más importantes para entender las lógicas del conflicto, del desarrollo histórico de la región, y entender un poco la cuestión actual. Insisto, es solo una de estas facetas que vamos a analizar. Van a quedar muchísimas cosas en el tintero. Tampoco querría como ahondar demasiado en un montón de detalles e información que al final queda en la nada, sino concentrarme en algo. Después, de última, en la parte de preguntas, preguntan cualquier cosa, cosas que haya dicho, que no haya dicho, cuestiones que no estén tan relacionadas a lo que elaboramos en la presentación. Así que todo eso es bienvenido. Pero bueno, como primera pregunta que surge es, ¿por qué es importante discutir el conflicto? Y la segunda pregunta que aparece es, ¿por qué es tan difícil discutir el conflicto palestino-israelí? Sobre todo desde donde nos posicionamos. Digo, es difícil porque a nivel general, digamos, hay una situación bastante clara, que es la importancia que tiene la región a nivel geopolítico, cómo el conflicto palestino-israelí ha estado en la agenda política internacional de las principales potencias, y también la importancia que tiene a nivel local y regional sobre las poblaciones involucradas, ¿no? Y por esta misma razón también es difícil abordar el conflicto, ¿no? Siempre teniendo una perspectiva responsable cuando nos acercamos a esta temática, y de luego siempre algo que pregonamos es el pensamiento crítico y la posibilidad de argumentación a partir de lo que estamos viendo y analizando. Y otro factor que refiere a esto de por qué es importante y por qué es difícil, me estoy poniendo el cronómetro para no irme por las ramas. ¿Por qué es importante y por qué es difícil? Porque desde cierta perspectiva la cuestión de definir Israel y definir la cuestión palestina y el conflicto en general condensa una serie de definiciones políticas, identitarias e incluso sentimentales, ¿no? Que a veces funcionan como motor para nuestro acercamiento a la temática, pero también a veces funciona como una barrera. Eh, en toda la historia del Max Nordau es una cuestión que se ha abordado, que se han dado distintos debates, y que los parámetros desde donde se piensa a nivel institucional y también a nivel individual, eh, fue cambiando con el tiempo, ¿no? Dependiendo de la coyuntura internacional, de la coyuntura propiamente del conflicto, y también de la coyuntura política nacional en Argentina y a nivel institucional. Quizá personas de otras generaciones podrán ahondar mucho mejor en esto, pero la cuestión de Israel, la cuestión del sionismo siempre ha estado debatida. En el club hay algo que funciona de manera
bastante pluralista, o si se quiere hay una confluencia de distintas perspectivas. Se ha enseñado Yiddish, se ha enseñado hebreo, hay una banda klezmer, también se baila Rikudim, a veces estuvo el ICUF, después no estuvo el ICUF, ¿no? Hay una serie de desarrollos culturales y políticos que fueron moldeando, ¿no? Cómo se percibió el conflicto. Y la realidad es que en las últimas décadas hay distintos eventos que invitan o casi que obligan a tomar una posición, a volver a debatir y revisar las posiciones sobre la cuestión en Israel y Palestina. Y en los últimos años lo que se ha dado es, bueno, a partir de los puntos álgidos en el conflicto, principalmente eh, los bombardeos en la Franja de Gaza, ¿no? Esta serie de Operación Margen Protector, Plomo Fundido y demás, ¿no? 2006, 2009, 2014, fueron eventos que pusieron en tela de juicio y a nivel internacional, ¿no? En la agenda y en el debate público, qué está pasando en Israel y Palestina. Y el club, bueno, un poco corre por ese lado, ¿no? Y eso es algo de lo difícil de abordarlo. Ahora bien, lo que nos atrae este año para volver a discutirlo, como ha ocurrido a nivel coyuntural, es el plan de anexión que surgió este año, este plan impulsado por la administración de Netanyahu, también con una alianza con la administración de Trump, con esta intención unilateral de anexar, es decir, tomar como posesión y soberanía sobre unos territorios que están en Cisjordania, que, digamos, que bajo determinada legislación internacional es considerada territorios ocupados y demás. Bueno, ahí ya hay un montón de cuestiones que podemos ir laburando. Lo dejo acá y acá lo freno, porque el sábado que viene, y ya de paso hacemos esta invitación, Kevin Levine, que es un excelente analista sobre Medio Oriente, también se va a acercar al espacio del café político y va a hablar específicamente de qué significa este plan de anexión y cómo se ha debatido y cómo ha sido recibido. Así que lo dejamos más para su charla, y igualmente si después surge una pregunta, bienvenida sea. Pero digo, a todo esto, es un plan que esta semana parece que queda suspendido. No anulado, pero sí suspendido a partir del acuerdo entre Israel y los Emiratos Árabes. Pero bueno, está todo dentro del debate. Ahora sí fue el punto de partida de la iniciativa de esta charla, de volver a discutir estas cosas. Pero más allá de la propuesta de Kevin Levine también, la idea es trabajar en este contexto, en esta charla, cuestiones más estructurales y generales para entender el conflicto palestino-israelí. Y uno de esos, digamos, y que es un debate que tiene un montón de vicios, si se quiere. Está el vicio de intentar entender el conflicto a partir de esencialismo, ¿no? Como que hay una esencia que recorre a la población palestina o a la israelí que determina que esencialmente el conflicto se explica por esto o por lo otro, o hay como una especie de análisis que pugna por un choque de civilizaciones, o incluso que se trata de un conflicto que es eterno y que tiene que ver con las religiones, y la realidad es que mucho no explican. Hay otro tipo de análisis que es lo que más vemos en los medios de comunicación, que es el análisis inmediatista, ¿no? Que en una columna de 5 minutos se quiera resolver algo. Y se buscan, bueno, respuestas bastante simples. Eh, Queremos evitar eso, de todos modos, y acá va el spoiler alert, acá no vamos a resolver nada, en 40 minutos no vamos a poder saldar todas las preguntas y todos los temas que conciernen al conflicto. Pero bueno, es un acercamiento, la propuesta es acercar distintas líneas de reflexión y de pregunta, y ojalá hayan otros espacios para continuar con esto. Ahora bien, ¿cuál es uno de estos vectores de análisis que me parece importante y que explican ciertas lógicas del conflicto a nivel estructural? Son las identidades. Pero no cualquier identidad, sino la identidad nacional.
difícil hablar 40 minutos de corrido a los palos. Pero bueno, un aspecto importante a tener en cuenta, y acá con esto voy a intentar hacerlo rápido, es necesario entender de dónde vienen los nacionalismos. Porque hay una idea, desde una lógica propiamente nacionalista, pareciera que las naciones siempre existieron y hay un ser nacional que siempre está. El tema es que hubo un momento en la época moderna donde hubo un despertar de esas naciones y se dieron cuenta que esa nación existía. El problema de esto es que lo que hay que deconstruir es la noción retrospectiva que tiene el nacionalismo cuando construye su historia, ¿no? Que un nacionalista diga que la nación se puede rastrear de acá a 2000 años a la antigüedad es un poco problemático. Ahora bien, lo que sí podemos saber es el momento en que surge el nacionalismo como estructura ideológica e identitaria. No surge, y acá no me detengo, pero surge en un contexto particular, en la época moderna, hacia fines del siglo XVIII, en un contexto europeo, a partir, bueno, de una reestructuración o transformación de las comunidades religiosas que están allí, eh, eh, una dislocación de las lealtades dinásticas, una proliferación de lenguas vernáculas y demás, que genera una nueva forma de autopercepción colectiva de las personas. Es decir, las sociedades dejan de identificarse por su adscripción religiosa o dinástica, si se quiere, y pasa a definirse como una nación, ¿no? Una noción abstracta de compartir con personas que no se conocen una serie de historias, tradiciones y símbolos que consideran que son compartidos. Y este fenómeno viene de la mano también del legado político de la Revolución Francesa. Y acá es donde aparece el guión que une el Estado con la nación, ¿no? El Estado-nación de corte moderno surge en este momento. Y lo que ocurre es que, además de identificarse como nación, surge esta idea de que el ejercicio de soberanía, de autodeterminación de esta nación, aunque son conceptos un poco posteriores, pero a nivel de procesual podemos ver que ocurre esto, el ejercicio de soberanía se da con la construcción de un Estado, ¿no? Como más o menos en términos modernos, no tanto como el de hoy en día, pero muy parecido. Ahora bien, esto es geografía de octavo grado. ¿Cuáles son los requisitos de un Estado-nación? Entre muchas otras cosas, que tenga un territorio, que ejerza soberanía sobre un territorio en particular, además de una lengua común, una historia común, un gobierno con determinadas características. Aprobada geografía de octavo grado, entonces tenemos esta idea de que se construye una forma de identificarse que es nacional, que parte también de una noción política de construir un Estado, y también está esta cuestión de cómo se difunde y se desarrolla esta identidad nacional que antes no existía. Bueno, los historiadores dan como respuesta que hay una serie de estructuras estatales para difundir la identidad nacional, que son el sistema educativo, un sistema militar, el ejercicio de intelectuales, ¿no? Y acá de nuevo los historiadores siempre están ahí como buscando la historia nacional, creando un panteón de héroes, eh, y construyen monumentos y demás, que no es algo que vemos solamente en Israel y en Palestina, sino a nivel global, en Argentina, en México, donde sea, que haya un Estado-nación. A ver, ¿qué pasa? ¿Hasta acá vamos bien? Ah, sí, no, sí, bien. Ahora, hablamos un poquito de cómo surge y cómo se desarrolla cada una de estas naciones que estamos viendo que están en conflicto, que son Israel y Palestina. En el caso de Israel, quizás son cuestiones que están más estudiadas, por lo menos en este espacio en el que estamos charlando. Tenemos que tener en cuenta que, y acá es una de las preguntas que todavía tienen un montón de respuestas y están en debate, y es, ¿qué es el judaísmo? ¿Qué significa ser judío? No, y ahí tenemos un montón de respuestas, todavía no están saldadas, parece, pero lo que ocurre hacia fines del siglo XIX, con un contexto general europeo de desarrollo de identidades nacionales, es que aparece la idea de que el judaísmo puede ser una nación, ¿no? Pertenecer al pueblo judío significa pertenecer a una nación. Entonces, ya se corre un poco del judaísmo, si se quiere, a nivel cultural, a nivel de tradiciones, o incluso a la descripción religiosa que significa ser judío, y pasa
a tenerse más en cuenta la cuestión de una nación, ¿no? Un pueblo con un derecho de autodeterminación y con el derecho de constituir un Estado, ¿no? Y esa fue la principal pugna por la que abonaron los movimientos sionistas desde el fin del siglo XIX, que dentro del movimiento tenemos vertientes de izquierda, desde lo más izquierdo, desde Borojov hasta Jabotinsky, ¿no? Desde la derecha hasta la izquierda. Pero todos comparten esta idea de que el judaísmo es una nación. Después se debate con el desarrollo, sobre todo, de asentamiento en la región de Israel-Palestina, vamos a ponerlo así, como con un guión, se dan distintas resoluciones de cómo se constituye el movimiento, que es un movimiento político, pero también identitario, puesto que venía diciendo. Y se va constituyendo, y acá ya nos corremos de Europa y pensamos más en la época del Yishuv, de la primera mitad del siglo XX, y a partir de la creación del Estado de Israel en el 48, con mucha más preponderancia, vemos un desarrollo y constitución de una historia nacional. Acá hago un paréntesis. Estamos diciendo que las naciones son construcciones históricas y es algo que molesta un poco, ¿no? A cualquier nacionalista no le gustaría ni a ningún israelí ni a ningún palestino decir que su identidad es una construcción histórica. Lo es como son todas, ¿no? No se intenta acá buscar una falsedad en estas identidades, pero sí entender de dónde vienen, cómo se constituyen y cómo se explica entonces este grado de conflictividad. Volviendo a la cuestión de Israel. Hay una serie de cuestiones que por ahí está bueno, las voy a ir mencionando, después si en las preguntas surge de nuevo, lo desarrollamos más. Pero hay una serie de cuestiones que por ahí está bueno tener en cuenta, es sobre cómo se piensa Israel como nación judía específicamente, y hay una serie de tensiones a nivel histórico entre los sectores seculares y los sectores religiosos. Estoy viendo dónde reducir, no me quiero extender mucho. Pero sí digamos, hay algo interesante que tiene que ver con que, a pesar que desde la década del 30 hasta el 70, quizá el 77 marque un quiebre, quien gobierna el Yishuv y posteriormente el Estado de Israel es el laborismo. Y hay una asociación muy clara entre la identidad israelí y las ideologías de izquierda, de corte socialista, ¿no? Donde, digamos, se entiende por el laborismo y también por la experiencia de los kibutzim, que son las aldeas colectivas. Pero una identidad nacional no es algo tan monolítico ni tan homogéneo, hay distintas formas de interpretarlo, y en distintas coyunturas va cambiando la autopercepción de la sociedad israelí, ¿no? Entonces, yo decía que el 77 puede ser un quiebre, porque es cuando el Likud asume el gobierno, ¿no? Pero sitúan que el 67 puede ser un gran quiebre en la forma de percepción de la sociedad israelí, a partir de la guerra de los 6 días y un ascenso político de los sectores religiosos, ortodoxos, también de la derecha, más militarista, y eso cambia la forma de percibir a la identidad israelí y también la forma de construir simbólicamente el hogar nacional, la tierra de Israel, ¿no? Hay que ver entonces en cada momento de qué manera los israelíes consideraban su frontera, ¿no? ¿Cuál es el hogar nacional? Y acá entra en juego también una reinterpretación de corte nacional sobre fenómenos que eran propiamente religiosos, como la Torá, o como, sí, digamos, estos eventos, por ejemplo, las historias sobre el reino de David y Salomón, que antes tenían una connotación más litúrgica, y después pasa a ser como oye, estoy viendo las preguntas. Y después pasa a ser como un antecedente de la nación israelí, ¿no? Hay incluso o interpretaciones de que los antiguos israelitas son el antecedente de los actuales israelíes, de lo mismo que pasa en la cuestión palestina, que los antiguos cananeos serían los actuales palestinos, ¿no? Eso forma parte de la manera de pensar dentro del nacionalismo. Pero una de las cosas interesantes a tener en cuenta entre estas tensiones entre lo secular y lo religioso en Israel
es la definición de la ciudadanía en Israel, ¿no? Si se entiende que es un hogar nacional para los judíos, significa que los judíos tienen acceso a esta ciudadanía. Y el gran problema, y se presenta otra vez, es quién es judío, ¿no? Entonces, una de las leyes que ayuda a explicar esto es la ley del retorno, que se promulga en 1950 y que provee de ciudadanía a todos los judíos que desean retornar a su hogar nacional. Y acá otra clave es la idea de retorno, ¿no? La idea de retorno significa que siempre fue el hogar del pueblo judío, de la nación judía, y es en el 48 el momento de redención y regreso de la nación a su hogar nacional. Eso siempre hay que entenderlo dentro de la lógica nacional. Decía entonces que la ley del retorno tuvo distintas modificaciones a lo largo del tiempo, y estas tensiones entre lo secular y lo religioso siempre están en pugna. En el, hubo distintas extensiones de ciudadanía, como a hijos y nietos de personas judías, pero nociones como la conversión y provenir de vientre materno definen, ¿no? Son como parámetros alágicos para definir la ciudadanía. Y eso es clave porque termina definiendo quién tiene acceso a la ciudadanía y quién no, ¿no? Si una identidad nacional se constituye como excluyente o no. Y esa es una de las claves para entender el conflicto. Después, en la década del 90, también estas políticas de identidad entran en tensión con una inyección masiva de inmigrantes que vienen de la ex Unión Soviética, una oleada de migrantes judíos etíopes, ¿no? Que se insertan en Israel a partir de una serie de debates, que si se admiten, que si no se admiten, si tienen los mismos accesos, derechos y responsabilidades que los otros. Bueno, está en tensión y está bueno entenderlo, ¿no? No solo hacia el interior de la población israelí, sino también con la situación legal y social de los palestinos, ¿no? Los árabes que viven en Israel, los palestinos que están en Cisjordania también, en la parte este de la ciudad de Jerusalén y demás. Corto acá, ¿cómo? Vamos bien de tiempo. Para hablar un poco de Palestina. La identidad nacional palestina surge también como una construcción histórica, de la misma manera que el nacionalismo judío, el sionismo. Aparece mucho en los debates, depende del espacio donde nos acerquemos, pero esta idea de palestinos entre comillas, ¿no? Como si no existiera, o si no existiera, o si fuese una identidad falsa que surge como reacción a Israel y demás. Pero bueno, existe y existió. Lo que se debate es cuándo, ¿no? Para la cuestión del sionismo hay una fecha más clara, por lo menos un periodo. Para la cuestión palestina hay un consenso entre historiadores, historiadoras que me parecen piola, que plantean como época clave el periodo entre 1917 y 1923, donde hay un desarrollo ideológico, identitario e institucional del nacionalismo palestino, en un contexto donde se da el derrumbe del Imperio Otomano, la creación del mandato británico de Palestina en la región, también aparece con más fuerza el movimiento sionista en la región, bueno, y también un desarrollo de identidades locales, nacionales, incluso panárabes en la región, que se da, bueno, en un contexto también de larga data, que tiene que ver con este desarrollo cultural. No me voy a detener esto. Pero sí hay una clave, y acá hago otro paréntesis importante, hay una clave para entender la identidad palestina y también el grado de conflictividad que hay en la región, incluso hasta hoy en día, que es la Nakba, que del árabe al castellano lo traducimos como catástrofe, y hace referencia al proceso de expulsión de la población palestina que estaba ahí entre 1947 y 1949. Este es un periodo un proceso que está altamente debatido, por muchos años silenciado y negado, pero bueno, hoy en día ya no se debate tanto sobre los hechos, sino sobre la interpretación y qué consecuencias tuvo con el resto, con el desarrollo de la historia, ¿no? Pero para tener alguna idea básica sobre este proceso, se da en un contexto de una guerra formal, es decir, venimos de una decadencia del mandato británico de Palestina,
desde las Naciones Unidas se propone un plan de partición, la famosa resolución 181, que es aceptada por la dirigencia sionista y rechazada por los líderes árabes de ese momento, y consecuentemente se declara una guerra por parte de los países árabes de la región: Siria, Líbano, Egipto, Jordania e Irak. En ese contexto de guerra formal es que se produce este proceso de expulsión de la población palestina. Estamos hablando, digo, y en esto soy bastante, intento traer las distintas interpretaciones, ¿no? Entre 600.000 y 800.000 personas, ¿no? Dependiendo de qué fuentes, a qué fuente se acuda, cambia este número, ¿no? Pero es un número importante, importantísimo, es casi el 80% de la población palestina que estaba en ese momento. Es una población que después pasa a vivir en condición de refugiados en las zonas aledañas, en los países de la región. Incluso hasta hoy en día tenemos una gran masa de población que todavía tiene este carácter de refugiado y que todavía está pidiendo retornar a sus hogares, a pesar de que sean tercera generación que crecen en condición de refugiados. Este proceso también es interpretado por varias líneas de análisis como un proceso de limpieza étnica, ¿no? Que es un concepto que aparece en la década de los 90 a partir de la guerra de los Balcanes, y este tipo de conflictos de expulsión no implica necesariamente un genocidio, un aniquilamiento masivo, pero sí esta idea de expulsar a una población entendida como un conjunto de personas aglutinadas por una cuestión étnica, cultural, religiosa, nacional o lo que fuera, ¿no? Una buena línea, si se quiere seguir con esto, es la de los nuevos historiadores, ¿no? Como una corriente historiográfica que surge hacia fines de la década del 80 en Israel, y que da un poco, a partir de un trabajo sobre fuentes, no, siempre está discutido, ¿no? Esta cuestión y de dónde sale esto, cuáles son las fuentes para justificarlo. Hacen un trabajo sobre fuentes militares británicas, también sionistas, historia oral dentro de lo que es la sociedad israelí, y por supuesto que la Palestina. Y bueno, ponen en el debate público en Israel esta cuestión, que en su gran mayoría está aceptada, ¿no? Después hay hay un debate sobre cómo interpretar eso y demás. Después de última, las preguntas lo podemos ahondar, y si no, hacemos recomendaciones de lecturas y demás. Este es uno de los procesos históricos que hay que reconocer para entender en profundidad de dónde viene la conflictividad. No es algo que surja, el conflicto palestino-israelí no surge en el 48 ni por esto solamente, pero es uno de los factores que explica en gran medida el desarrollo posterior, ¿no? Tenemos, y volviendo a la cuestión de la identidad en Palestina, tenemos una masa de población que, si bien antes, si llegáramos a dudar que si se consideraban palestinos o no, después del 48, y mientras todas las clases sociales fueron expulsadas del lugar donde vivían y después no tuvieron la posibilidad, se les prohibió el derecho al retorno a sus hogares, no hay ninguna duda de que todos se autoidentificaban como palestinos. Y esta es una de las lógicas a tener en cuenta, ¿no? ¿Cuáles son los primeros reclamos que aparecen en la población palestina? El derecho a autodeterminación, el derecho al retorno, ¿no? Y no estamos hablando de Cisjordania, sobre todo en los años posteriores al 48, sino que estamos hablando de lo que se habla como la Palestina histórica, ¿no? Las ciudades que hoy en día, muchas aldeas que desaparecieron, ¿no? Pero ciudades que hoy en día están dentro del Estado de Israel, como Haifa, por ejemplo. Digamos, no quieren retornar a Ramallah, que es una de las ciudades que más se escucha cuando hablamos de Cisjordania, ¿no? Por ser centro administrativo de la ANP y demás. Pero bueno, ¿qué otras cuestiones a tener en cuenta para el desarrollo de la identidad palestina? Que no hay un aparato homogeneizador, ¿no? No hay una homogeneización de la sociedad a partir de estructuras estatales, porque no las hay. De hecho, terminaron dependiendo en muchas regiones de las escuelas provistas por las Naciones Unidas o por el sistema escolar de los otros países donde eh, fueron los refugiados. Y sí tener en cuenta esta cuestión de que
de que se desarrolle una identidad desde el exilio, ¿no? Y hay que ver entonces cuáles son los reclamos y cómo se construye esa historia, ¿no? De un pasado idealizado, de la vida en Palestina, que después, de la que después fueron despojados, ¿no? La cuestión simbólica siempre es importante, no es solamente un discurso que funciona como fachada de intereses materiales sobre los recursos y el territorio, ¿no? Hay que comprender en profundidad cuáles son los anhelos de la sociedad, ¿no? Generar empatía tanto para comprender la sociedad palestina como la israelí. En Palestina también tenemos esta tensión entre los sectores seculares y religiosos. Hoy en día aparece en el plano político de manera muy clara la distinción entre Al-Fatah y Hamas, que bueno, uno representando el ala más secular y el otro el islam político, fundamentalismo, como se lo quiera llamar. Pero el Islam como definición de la identidad nacional palestina aparece más en la década de los 80, también con Hamas, con que capitaliza una serie de procesos históricos. Pero previo a eso, lo que primaba en realidad eran lógicas más seculares, una identificación con parámetros ideológicos de izquierda, de liberación nacional, ¿no? En un contexto general del tercer mundo, de luchas por la liberación, aparecen estas formas de pensar a Palestina y al hogar nacional. Ahora bien, ya me extendí bastante, pero para pasar en limpio algunas cosas. Esta idea de trabajar sobre las identidades nacionales nos da la pauta de de qué manera se autoperciben estas sociedades y qué lógicas de conflictividad se desarrollan a partir de eso. Y una de las grandes conclusiones que podemos llegar es que hay una superposición de identidades sobre un mismo territorio. Es decir, hay una juxtaposición de cómo se imagina el hogar nacional de lo que es Israel y de lo que es Palestina. Y esta idea es clave. Aún así, y haciendo este último resumen, hay que tener perspectiva histórica para comprender esto, ¿no? No es lo mismo la definición de lo que es el hogar nacional en ambas comunidades nacionales en la actualidad que hace 20 años, que hace 30 años, que hace 50 años. Pongo dos ejemplos que ayudan a ver un poco esto. En el caso de Israel. Previo al 67, sobre todo en la época del Iyú y después del 48, pero previo al 67, la identidad nacional no estaba lejos de anclarse en el muro de los lamentos, ¿no? En lo que significa, en términos simbólicos, el muro de los lamentos, ¿no? De hecho, por una cuestión material que no había acceso. Entonces vemos que la identidad es dinámica y va cambiando a lo largo del tiempo. Lo mismo que la definición de las fronteras nacionales. ¿No? Y esto es clave para después pensar qué es lo que se debate con el plan de anexión y a quién le corresponde qué. Decíamos que previo al 67 estaba lejos del muro de los lamentos. Ahora, a partir de la Guerra de los 6 días, hay una expansión territorial de Israel y además, bueno, de otros procesos, no voy a ahondar en eso, pero tiene acceso a la parte oriental de la ciudad de Jerusalén. Eso es el acceso a los lamentos. Y ahí incluso creo que es ese mismo año, o en el 68, que aparece la canción de Jerusalén Dorada, ¿no? Que se conoce bastante, que es una melodía muy linda, pero el contexto en términos políticos es bastante más complejo. Pero lo que hay que tener en cuenta acá es un ascenso político de sectores religiosos que pugnan cada vez más a la nación israelí bajo parámetros más religiosos, ¿no? Y ahí es como aparece la postal del Muro de los Lamentos como significativa de Israel. En el caso de Palestina, digamos, y esto se fue transformando, incluso hoy en día tenemos distintos sectores dentro de la sociedad israelí, ¿no? Hay sectores más de derecha que piensan en la gran Israel, ¿no? Que Israel debe ocupar toda la región desde el mar Mediterráneo hasta el río Jordán, y hay otros que dicen que no es así, que hay que adscribirse a las fronteras a las líneas verdes, o incluso previo a la ocupación del 67 y demás. ¿No? Eso complejiza un poco todo el panorama. El otro ejemplo que tenía, que es bastante gráfico,
en Palestina es la canción es anterior. Gracias por el dato. Me perdí. Mati me había advertido que no lea las preguntas. El ejemplo de Palestina. Me fui. Sí, ya está. Hay una transformación sobre los reclamos territoriales en los sectores palestinos. Y acá lo circunscribimos solamente a la dirigencia palestina de la OLP, ¿no? La Organización para la Liberación Palestina, que surge a mediados de los 60 y que se estructura como una organización paraestatal o semigubernamental que intenta dirigir a la población palestina asentada en Cisjordania, en Franja de Gaza, hasta cierto momento, y que hoy en día, bueno, Al-Fatah como líder en la OLP y de la ANP, Autoridad Nacional Palestina, es un poco lo que mide los distintos procesos, las negociaciones con Israel y la administración de la población palestina dentro de lo que se puede. Decía entonces que hay una transformación de los reclamos territoriales. No es lo mismo los reclamos de propiedad y dentro de una lógica nacionalista es los derechos eternos de propiedad sobre la tierra que aparecieron en la década del 40, la década del 50, de toda la Palestina histórica, a un desarrollo posterior que viene, digamos, una OLP golpeada a partir de la guerra del 67, que fue expulsada de Jordania en los 70, que fue expulsada del Líbano en el 82 y que firma el acuerdo de Oslo en 1994, donde ya acepta el territorio como soberanía palestina, lo que está dispuesto a partir de una partición del territorio. Es decir, antes no se pensaba en una partición, se rechazaban estas propuestas, después la dirigencia palestina sí lo aceptó. Y hay que tener en cuenta las conjunturas y procesos históricos y escenarios desde donde se interpreta eso, ¿no? Hay una lógica de realpolitik y hay una lógica simbólica e identitaria, ¿no? Y esas tensiones se ven entre los conflictos entre la dirigencia palestina y la población, ¿no? Ahí hay una gran diferencia. Pero bueno, eso como ejemplo para tener en cuenta qué tan necesaria es una perspectiva histórica. Por último, si bien, ya estamos hablando, ¿sí? Si bien tanto Israel como Palestina desarrollan estructuras identitarias desde una misma lógica, que es la nacionalista, tampoco hay que verlo como dos entes en igual de condiciones, ¿no? Hay una estructuración de las relaciones de poder que hay que tener en cuenta, ¿no? Y eso es fundamental. Bueno, creo que cierro acá. Quedan 1.000.000 de cosas en el tintero. Ojalá pudiésemos trabajar un montón de cosas. Fui bastante rápido, espero no haber avasallado con información, creo que no. Pero bueno, la idea es poder reflexionar un poco más y parar un poco la pelota, ¿no? No tenemos una respuesta clara sobre el problema con el plan de anexión, pero sí, por lo menos, sentar algunas bases para discutir las lógicas de conflictividad. Ya estamos aquí. Bueno, Joaco, muchas gracias. Estamos haciendo todos un aplauso virtual por tu exposición y agradecer tu tiempo para compartir las ideas tuyas respecto a la problemática. Fuimos incorporando las preguntas que aparecieron en el Zoom y en Facebook, capaz no podamos incorporar todas, pero hubo más de 75 personas viendo en vivo, así que estamos muy contentos. Todas las personas, esto va a quedar grabado en YouTube, pero bueno, la idea es compartir desde el Masnordó. Sabemos, todos los que y todas los que formamos parte del Masnordó, que la temática del Estado de Israel es uno de los puntos que no por falta de interés ni de intentos, pero más nos cuesta abordar como institución. En general estamos todos y todas en una línea muy parecida respecto a muchísimas problemáticas, pero cuando se trata del Estado de Israel y el conflicto en Medio Oriente es un tema que a la institución le hace falta charlar muchísimo. Y como bien dijo Joaco, hay cuestiones emocionales, sensibles,
que hacen que esta temática histórica y de vivencias transgeneracionales, que hacen que esta temática sea tan compleja para tratar por nosotros y nosotras, pero por eso celebramos y saludamos a instancias como estas. Comprometemos en este preciso instante a Joaco que nos vuelva a brindar su tiempo. Y vamos a pasar, Joaco, si te parece, con la primera pregunta, ¿sí? ¿Consideras que la consigna dos pueblos, dos estados continúa vigente? Buena pregunta, muy buena pregunta. Em, la cuestión siempre surge, ¿no? La cuestión de, bueno, un estado, dos estados. Si alguno no está en tema, es la búsqueda de una solución, ¿no? Si es dos estados, significa que hay una presencia de dos pueblos, entonces un estado para cada uno, y es uno de los principios básicos para los planes de partición y negociaciones de paz, por lo menos desde los 80 en adelante, y la cúspide de pensar a dos pueblos, dos estados para dos pueblos, son los acuerdos de Oslo del 94. Y ha estado muy vigente durante muchos años, por lo menos en la comunidad judeo-argentina, ¿no? Si uno va al club y va a Juventud, va a haber un montón de consignas, ¿no? La mejor es la de Knies o Barbarie, pero hay otra que sí es bastante significativa para esta cuestión, que es la de dos pueblos, dos estados, ¿no? Como bandera y como consigna política. Y ha estado muy vigente porque forma parte de los fundamentos de lo que significa la paz y el diálogo y el derecho para todos para la autodeterminación, ¿no? Que, 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 que digo, en principio y como valor está muy bueno. Yo no vengo a decir qué es lo mejor o qué es lo que tienen que hacer israelíes y palestinos, no me gusta esa posición, pero sí me parece que está bueno actualizar los debates y ver qué es lo que se está discutiendo ahí, ¿no? Hoy en día tenemos una situación donde la solución de dos estados está un poco caduca. Eh, por ejemplo, del lado israelí tenemos a la derecha israelí que propone este plan de anexión que está lejos de propiciar una solución de dos estados, ¿no? Está pensando en un estado y una especie de soberanía limitada para la población palestina, lo cual es problemático, tanto para los palestinos como para Israel, ¿no? No es tampoco algo que esté compartido en toda la sociedad israelí en absoluto, ¿no? De hecho, hay muchos conflictos y muchos debates. Dentro de la población palestina han habido muchos debates y es interesante atender a qué es lo que se está criticando. Hay una crítica feroz a la dirigencia palestina encumbrada en el poder, que no quiere salir de ahí, eh, y es una dirigencia que tiene como herencia la firma de estos distintos tratados y negociaciones con Israel, que parecía en un principio que iban a encontrar alguna solución y un ejercicio de soberanía, al menos limitada, y desde el 94 en adelante los palestinos vieron que no se cumplió ninguna de sus demandas. De hecho, fueron puras concesiones. En ese sentido, la juventud, los sectores más progresistas también, lo que están pregonando es la constitución de un Estado. Ahora, ¿cómo se define un Estado? Es más complejo. Hay dos grandes vertientes, ¿no? Hay una intelectual palestina, feminista, muy interesante, que lo pueden googlear, es Yara Hawari, y a partir del plan de elección tuvo varias notas muy interesantes, lo mismo que desde el campo judío Peter Beinart, también lo pueden buscar porque suscitó muchos debates y discusiones a partir de sus notas periodísticas. Lo que dice este Peter Beinart es que siempre se piensa solución un estado o dos estados, oprimó mucho más la idea de dos estados porque parecía más factible. Dice, la realidad actual no demuestra que sea más factible constituir dos estados, de hecho estamos muy lejos de eso. ¿Por qué no bregamos por un estado, ¿no? Y dejar de pensar en Israel como un estado judío, pero sí como un estado hogar para los judíos, ¿no? Y ahí no es una definición de nomenclatura, sino tiene que ver con las políticas de identidad, ¿no? ¿Qué carácter asume un Estado y qué posición tienen cada uno de sus ciudadanos? Eh, una cosita más. Eh, la cuestión del Estado también es una idea política, ¿no? Siempre se piensa como, guau, qué utópico.
pero la realidad es que para que sea factible, para que se implemente, primero tiene que ser aceptada, ¿no? Es una idea política que una vez aceptada después puede tener un camino en el mundo de la política. Y dentro de un Estado hay distintas vertientes. Veía ahí una de las preguntas, a pesar de que me recomendaste que no las lea, ¿qué pensaba sobre Pérez? Imagino León Pérez. Hay un montón de proyectos para pensar en un Estado binacional, multinacional, pero podemos rescatar dos grandes vertientes, ¿no? A nivel teórico. Una es la que plantea un Estado binacional, como dos grandes referentes de eso pueden ser Edward Said, como palestino intelectual, y del lado del intelectualismo sionista, Martin Buber, ¿no? que bregaban por la constitución de un Estado binacional, de gobierno común en muchos aspectos, pero también de autonomía étnica, nacional, religiosa en otros aspectos, ¿no? Y por otro lado está la vertiente de constituir un Estado secular democrático. Y ahí tenemos distintos autores, intelectuales, figuras, y es una de las cosas que están en debate hoy en día en Israel y en Palestina. Digo, es un buen momento para empezar. No estoy diciendo que tiene que ser una cosa, tiene que ser la otra, sino abrir un poco más los ojos y actualizar los debates y suposiciones que tenemos. Bien, Joaco, esa fue la primera pregunta, compleja. De hecho, la frase dos pueblos, dos estados fue insignia de nuestra institución, así que ponerla en juego es más que interesante. Te voy a hacer una segunda pregunta. ¿Qué rol juega el idioma hebreo en la construcción de una identidad israelí y si en realidad no es una nueva identidad judía? Voy a retarte en el hecho de, no de reto, sino de reto como ponerte a prueba, a ver si podemos llegar a contestar todas las preguntas. Así que repito, ¿qué rol juega el idioma hebreo? ¿Qué rol juega el idioma hebreo en la construcción de una identidad israelí y si en realidad no es una nueva identidad judía? Es una pregunta, es excelente, muy buena pregunta. Es fundamental el hebreo, como lo conocemos hoy en día, como lengua del Estado de Israel. No es una lengua que yo estudie, sin embargo, hay una diferencia, y esto es para pensar como lengua nacional, como estructura fundamental para definir esta identidad, que es la diferencia entre el hebreo moderno y el hebreo más antiguo, el hebreo litúrgico, el hebreo de la Torah, que hay diferencias, ¿no? Y tenemos una época moderna, un desarrollo lingüístico del hebreo, que después pasó a ser lengua nacional del Estado de Israel, ¿no? De hecho, muchos de los migrantes que se acercaban de las distintas aliós, desde Europa, de otras regiones, que se asentaron en la región de Israel-Palestina, no hablaban inicialmente hebreo, pero como fundamento de la nacionalidad israelí, sí comienza a aparecer. En ese sentido es estructural. Después tenemos digo, en la comunidad judía argentina aparece mucho el lenguaje en hebreo, en realidad en todo el mundo, pero para que sea algo cercano. La decisión de enseñar hebreo tiene que ver con un acercamiento a esta forma de definir el judaísmo como nación, ¿no? Aparece el hebreo como lengua nacional y ya no tan, digamos, funciona de manera paralela, ¿no? También el hebreo como lengua litúrgica, ¿no? Pero se instaura como hegemónico la cuestión más que brega el sionismo. No sé si respondí del todo la pregunta. Perdona a quien preguntó, pero creo que va por ahí. Sí es fundamental para una identidad israelí. Bien, Joaco, otra pregunta, ¿sí? Están categorizadas, algunas van a quedar para la charla que viene, que son más propias del tema que va a tratar Kevin. Te pregunto, ¿cómo están hoy? Es una pregunta muy amplia, pero ¿cómo están hoy las organizaciones palestinas y cuáles son sus principales propuestas? Uy, qué pregunta general, pero también está bueno saberlo. Eran dos preguntas. La primera es... ¿Cómo está hoy la organización palestina y cuáles son sus principales propuestas? Bien. En el campo político palestino tenemos dos grandes organizaciones que tienen un ejercicio limitado de soberanía sobre las dos regiones
que tenemos como territorios palestinos. Tenemos por un lado Al-Fatah en Cisjordania y Hamas en Franja de Gaza, que gana a partir de unas elecciones en el 2006, expulsa a la OLP, que recordemos, la OLP se constituye por una cierta cantidad de organizaciones palestinas, todas ellas nacionalistas, pero de las cuales Al-Fatah es quien lidera esta organización, la OLP, ¿no? Y lo mismo ocurre con la ANP, la Autoridad Nacional Palestina, que es una forma de administración más reciente y que es la que aparece bueno, en el ejercicio de administración de la población palestina en Cisjordania, y es la que se encarga de los tratados de paz y demás. Fatah y Hamas tienen elementos en común, pero dependiendo de cada coyuntura están en disputa. Son disputas bastante fuertes, ¿no? En la Franja de Gaza fueron expulsados. Y en Cisjordania todavía tienen este control más hegemónico sobre el mundo político. Una de las principales propuestas, más que propuestas, objetivos políticos, es la liberación de Palestina, ¿no? Saliendo un poco de la abstracción, Hamas tiene distintas estrategias que son polémicas, que se establece un régimen que es mucho más conservador. También se lo cataloga como no dialoguista, ¿no? Como que no se puede negociar desde Israel con Hamas. La realidad es que en las últimas décadas, dependiendo de cada coyuntura, si le conviene o no, negocia o no negocia, está en una posición beligerante o no. Pero bueno, la posibilidad de desarrollo político es bastante nulo, ¿no? Por las condiciones de posibilidad de desarrollo económico, de desarrollo social y demás, por el contexto en el que se vive en la Franja de Gaza. La posición por ahí siempre aparece más la posición de Fatah a nivel internacional, porque bueno, de las principales propuestas políticas tiene que ver con la ocupación de los sectores de Cisjordania. Recordemos que, y esto por ahí es importante mencionar, a partir de los acuerdos de Oslo se institucionaliza una forma de estructurar los territorios de Cisjordania en territorios A, B y C. Los territorios A son las ciudades densamente pobladas por palestinos, son administradas por la ANP. Están las zonas B, que son administradas desde lo civil por la ANP y en términos militares por el ejército israelí. Y están las zonas C, que es casi el 70% de Cisjordania, que son controladas militarmente por Israel. Uno de los principales problemas que está atravesando o que está primero en la agenda política de Fatah y de la ANP es el problema de la colonización y ocupación de esa región, sobre todo en la zona C, de colonos israelíes y judíos, ¿no? Estamos hablando de más de 600.000 personas que están ahí ocupando, que es considerado como una ocupación ilegal por parte del derecho internacional y por la propia Corte Suprema de Israel, y es uno de los grandes problemas. Después tienen que lidiar con otros temas que tienen que ver con el desarrollo también social, político, económico, que todo engloba la posibilidad de ejercicio de soberanía sobre estos territorios. Bien, Joaco, ese es un tema, te estás metiendo derecho en la problemática del sábado que viene. Bueno. Ojalá puedas estar ahí No, vamos a terminar con últimas 3 preguntas, ¿sí? Y vamos a ir de la más teórica a la más coyuntural, ¿sí? La primera, la más teórica de todas. ¿Podemos distinguir entre las identidades nacionales creadas artificialmente por las burguesías, como en el caso de Francia, de aquellas que son evolución de una identidad tribal? Repito. No, está bien. Está Para los bueno. mortales. Repito, para los mortales. Podemos distinguir entre las identidades nacionales creadas artificialmente por las burguesías, como el caso de Francia, de aquellas que son evolución de una identidad tribal. Perfecto. La pregunta está muy bien y va al nudo de lo que muchos investigadores están lidiando.
No estoy seguro cómo definir una identidad tribal. Aún así, me gustó, pensé que la cuestión más teórica de interpretar el nacionalismo como quedó en el camino, pero no, lo retomaron y está buenísimo. Una identidad nacional, cualquier identidad nacional es tan artificial como cualquier otra. Y artificial sin un sentido peyorativo, ¿no? Eh, Hay distintas experiencias que sí, podemos ver como la construcción de una nación desde arriba, ¿no? Como una lógica más de los sectores acomodados, la clase burguesa, que desde arriba, desde las instituciones del poder y del Estado, desarrollan toda esta identidad nacional. Puede ser el caso de Francia. También hay otras experiencias donde la identidad nacional juega desde abajo, ¿no? Se construye a partir de eh, formas de organización populares que después como que anteceden a la organización institucional de la nación. Entonces, acá tenemos un gran problema. Hay un historiador, Hobsbawm, que es uno de los historiadores más famosos, estrella de estrella, dice, los nacionalistas anteceden a la nación. Es decir, que hay un grupo de personas, si se quiere, de manera esquemática, eh, que idean cómo funciona esta nación y después ponen en juego este proyecto. La realidad es que, digamos, y esto es una salida fácil de los historiadores, pero es real. Es un poquito de las dos cosas, ¿no? Hay una élite que desarrolla una forma de identidad y pretende difundirla por el resto de la masa de la población, pero también hay que tener en cuenta las estructuras preexistentes que se dan a nivel cultural, a nivel simbólico, una serie de mitos, historias y tradiciones que son la base de una nación. Es decir, las naciones no es que surgen de la nada, eh, sino que se basan en procesos de larga duración. Bien. La anteúltima pregunta es bien concreta de Israel, ya que la última nos va a relacionar a nosotros y nosotras con la realidad de Medio Oriente. La última bien de Israel, corta pero compleja. Si en la Israel actual tenemos la presencia del mal llamado apartheid o la presencia de ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Me compromete, me compromete. Pero sí, es una de las principales problemáticas que se ven a nivel internacional, en Israel y demás. ¿Por qué pensemos primero por qué se podría hablar de apartheid y por qué no, y después cada uno toma sus conclusiones. Eh, ¿Por qué sí? Y el concepto de apartheid viene de la experiencia sudafricana, ¿no? Como un sistema de propiedad sobre la tierra y de gobierno, donde se encuentra una élite blanca y se oprime y se restringe la movilidad, los derechos y demás de la población negra, ¿no? Eso muy esquemáticamente. A partir de la década del 90 aparece con mucha fuerza en los debates la idea de pensar que en Israel, más que en Israel, en Cisjordania y en Gaza, un sistema de apartheid, porque hay un desarrollo de la ocupación del territorio y un control militar que haría parecer como si fuese un apartheid. ¿Por qué? Porque se impide la movilidad, los derechos de circulación, hay incluso a partir de 2013 en adelante la construcción de estos famosos muros de contención, de separación, que en Israel surgen como discurso de seguridad a partir de la segunda intifada y los bombardeos, y que para la población para la población palestina en Cisjordania y en Gaza significó una especie de encarcelamiento, ¿no? Y por supuesto en un contexto donde los palestinos no tienen ningún tipo de soberanía, de ejercicio de la política de manera autónoma, y ni que hablar de la posibilidad del desarrollo de una economía estable. Entonces, en ese sentido se puede hablar de apartheid. La otra cuestión que mencionaba, digamos, se puede hablar, ¿por qué no se puede hablar? O por qué no entraría en consideración ese concepto. Del aspecto más analítico hay una serie de definiciones que sí funcionan para,
para el apartheid en Sudáfrica, pero que no se corresponden igualmente. Digamos, es el problema de la comparación. Siempre una comparación no va a tener todo igual, van a haber cosas diferentes. Dentro del discurso oficial de Israel, dicen acá no hay ninguna apartheid, es una situación de conflicto, una situación beligerante, donde lo que hacemos es para asegurar a la población israelí, ¿no? Hay que entender también la otra faceta. Y de ahí viene también, bueno, corto acá y después ya seguimos hablando. Está bien, está completamente. Y por último, ¿sí? Por último esta pregunta. Es un tema complejo y está bien que te pongas en juego porque creo que ahí aparecen las reflexiones interesantes. Respecto a la ciudadanía, Ah, esa es la dos primera. puntos. Dos puntos. ¿Crees que es un límite o un problema la construcción de un Estado democrático el solapamiento israelí-judío en la conformación de la identidad israelí, tanto para la relación entre israelíes y judíos no israelíes, como con los israelíes no judíos y con los palestinos? Eh, me perdí un poco. Está buena la pregunta. No, 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 está La, bien. te voy a resumir que yo la tuve que leer varias veces y voy a tratar de captar la esencia de la persona que la efectuó. ¿Crees que, voy a leer nada más el corazón de la pregunta, ¿crees que es un límite o un problema a la construcción de un Estado democrático el solapamiento entre las identidades israelí y judías? Bien, ahí va. Eh, Dice ser fiel. es complejo. Hay una idea fundamental, y la tomo de Ilan Pappé, ¿no? Además de ser un gran historiador, también es un gran intelectual y militante. Y plantea que el nacionalismo no está ni bien ni mal. El problema es cuando se constituye como una identidad excluyente, ¿no? Cuando un proyecto nacionalista se impone sobre el resto de las identidades. En el caso de Israel esto siempre estuvo presente como problema, insisto, tanto hacia el interior del Estado de Israel como en relación con la población palestina. Eh, y esto volvió a ser debatido con mayor fuerza con los cambios en las leyes fundamentales de Israel de hace un par de años, que decretaban el carácter judío del Estado de Israel, que antes, a nivel institucional, por lo menos a nivel legal, no estaba estipulado, ¿no? Era un Estado hogar para los judíos. El cambio en considerarlo como un Estado judío puede generar este tipo de problemas, ¿no? En relación a ver, cómo lo estructuro, pero en relación a la población árabe palestina que tiene ciudadanía israelí, se ha tornado un problema, ¿no? Porque también que son considerados ciudadanos de segunda, en términos legales por varias cuestiones de acceso a distintos servicios. Uy, ¿se me cortó? ¿No? Y también en la práctica, ¿no? Un nivel de segregación que se ve en la vida cotidiana. Y lo mismo ocurre con judíos israelíes, pero que no son sionistas, ¿no? La disidencia política también puede ser perseguida como grandes intelectuales, pero también aparecen grandes movimientos de israelíes no sionistas que se niegan a hacer el servicio militar en Israel y que son encarcelados, como que genera este tipo de problemas. ¿Sí? Y a nivel general, definir la ciudadanía de esta manera, sí, totalmente, es problemático para pensar un Estado democrático. Bueno, Joaco, antes de habilitar los micrófonos de todas las personas para que te saluden y ya habiendo terminado el evento, ¿sí? Ya para darte un fraternal saludo, te damos un aplauso virtual entre todo el mundo, con más de 75 personas en vivo y muchas más que lo verán retransmitido. Te agradecemos el tiempo. Hay un pedido saludamos a Tati, hay un pedido muy unánime que por favor en las redes sociales del Max dejes bibliografía que recomiendes sobre distintas temáticas, ¿sí? Tanto en la página de internet, en Facebook, o no nos puedas dejar bibliografía que vos recomiendes.
Y bueno, los invitamos a todos el sábado que viene a las 6 de la tarde. Kevin Levin nos va a brindar la charla profundamente actual, Plan Israelí, abro comillas, Plan Israelí de anexión de Cisjordania, desafíos y debates. ¿Sí? Así que quedan todos invitados e invitadas. Nos muteamos todos 5 segundos para que luego pueda desmutearse aquel que quiera y les agradecemos por estar acá y un abrazo para todo el mundo. ¿Cómo fue? Grande, Joaco. Vamos, Joaco. Saludos, Joaquín. Muchas gracias. Muy bueno, Muy Joaco. bueno, sos un Joaco, ejemplo. muy claro. Placer escuchar. Gracias, mamá. Hermoso, hermoso. Juaco, ¿cuándo volvés a la banda, Juaco? ¿No está Tatiana por ahí? Tati. Acá. Tati, el público te pide. Tatiana. Hola, hija. Qué grande, Joaquín. Grande. Muy bueno. Un abrazo. Muy claro. Ahora familiar, momento Hermoso. familiar. Nosotros Bueno, muy bien.